¿Cómo ese auge de Colpuertos se vio reflejado en la situación social y económica de Buenaventura? Bueno, Buenaventura, al igual que hubo una edad de oro, para Colpuertos hubo una edad de oro, que yo fui testigo, cuando era joven fui varias veces en esa época a la ciudad, en donde, digamos, la riqueza salarial de los trabajadores se irradiaba sobre la propia ciudad y además Colpuertos tenía una serie de políticas de extensión de beneficios para las familias. Le doy un ejemplo: colegios en la ciudad de Buenaventura construidos por Colpuertos, el hospital de Buenaventura dotado y sostenido parcialmente por Colpuertos, que generaron una dinámica muy importante de lo que hoy llaman inclusión social, es decir, no solo favorecer a los trabajadores, sino beneficiar también de alguna manera a las familias. Y en un tercer lugar, los impuestos. Buenaventura recaudaba una importante cantidad de impuestos municipales provenientes de la actividad portuaria. Cuando se pasa al modelo de concesiones, hay muchas facilidades fiscales para los operadores que disminuyen la transferencia de impuestos de la operación portuaria a la ciudad de Buenaventura. Esto cae radicalmente. Desaparecen también los beneficios sociales que Colpuertos tenía, a pesar de que hoy hay una fundación de la sociedad portuaria. Su efecto es mucho menor del que tuvo en su primera etapa o en su etapa de oro la propia empresa Colpuertos. Si usted va a Buenaventura, las personas mayores de 40 años recuerdan con nostalgia esa etapa. Por supuesto que era una etapa también de excesos. Es muy común recordar que los obreros de Colpuertos eran poligámicos, muchos de ellos, 4 o 5 familias, con lo cual pues el efecto de la irradiación de los beneficios de los trabajadores era exponencial, por decirlo de alguna manera. Hoy eso se ha perdido. El salario promedio de un operador portuario hoy es 10 u 11 veces inferior al salario promedio de un trabajador de Colpuertos. ¿Qué generó el declive de Colpuertos? Bueno, el declive de Colpuertos, yo lo diría, lo generan dos tensiones. La primera, una política pública transnacional muy orientada por el Banco Mundial, que había trazado una orientación de privatización de los puertos y que había colocado como requisito de préstamos para modernizar los puertos, porque los puertos colombianos ya eran en los años 80 muy desuetos respecto a las tecnologías modernas de operación. Estas tecnologías son internacionales y se buscaba préstamos condicionados a la privatización. Entonces hay una presión muy grande del Banco Mundial y de los prestamistas internacionales para que un proyecto de modernización portuaria vaya de la mano con la retirada del Estado como empresario y la privatización completa de las actividades. La segunda explicación es la situación particular de Colpuertos, porque en Colpuertos las prebendas y los beneficios de los sindicatos eran muy elevados, causaban mucho malestar en los empresarios que tenían que pagar los servicios portuarios, y el gobierno intenta resolver en primera instancia la política mediante una reestructuración de la empresa. Hay conflictos con los sindicatos nunca accedieron a una tercera fórmula transaccional para darle continuidad a la empresa, hubo un antagonismo muy fuerte y el gobierno finalmente toma la decisión de liquidar Colpuertos y de entrar plenamente al modelo de privatización portuaria. ¿Cómo ese desplome de Colpuertos se ha reflejado hoy en Buenaventura en el ámbito social y económico? Eso tiene dos caras. Indudablemente, cuando Colpuertos desaparece y aparecen las operadoras portuarias y las sociedades portuarias, se da una enorme modernización tecnológica de los puertos. Un puerto como el de Buenaventura nada tiene que envidiarle a los más modernos puertos de América Latina, están bastante sistematizados, procesos tecnológicos avanzados, computarizados, descargan con muy pocas personas, son más las personas en vigilancia que las personas que trabajan propiamente en el puerto. En ese sentido, nadie duda que ha habido un avance en la modernización en el proceso de privatización. Pero desde el punto de vista del trabajo, el número de trabajadores, la calidad misma de los trabajadores, porque muchos de ellos son intermitentes o son temporales,
ha disminuido dramáticamente y podríamos decir que se pasó del paraíso al infierno, es decir, de una situación de bastantes beneficios a una situación de precarización laboral muy grande. Incluso el propio gobierno nacional ha tenido que mediar para tratar de alguna manera de proteger mínimamente a los trabajadores, para plantear, por ejemplo, que al menos se les pague un salario mínimo a los operarios, porque como se paga según lo que se movilice de carga, hay muchas ocasiones en las cuales los trabajadores no reciben salario por meses o solo reciben salarios de manera muy cíclica y no permanente. Entonces, hoy hay una enorme desprotección laboral. Por supuesto que esto no es para todos. Los trabajadores de área profesional más formada, que tienen experticia técnica, sí reciben buenos salarios, y por supuesto también la parte administrativa, pero digamos los operarios propiamente tales sí tienen una situación muy dramática. Y Buenaventura, lamentablemente, en todo este periodo de los 90 y lo que va de la década presente, se ha convertido en el principal corredor del tráfico de drogas de Colombia, no solo Buenaventura, sino las zonas selváticas adyacentes, y esto ha llevado a que la ciudad sea capturada por mafias, por bandas de milicianos y paramilitares, que han llevado a que Buenaventura tenga hoy la más alta tasa de criminalidad en Colombia, y donde realmente la situación de gobernabilidad de la ciudad es muy difícil. La ciudad está hoy ocupada por el ejército, la policía, las fuerzas navales. La penetración de las mafias del narcotráfico y de las vendetas de estas mafias es un factor enormemente perturbador de la vida en Buenaventura. Entonces, desde el punto de vista de la situación actual, el negocio más importante de la ciudad son negocios ilegales. Y Buenaventura es una ciudad que no es industrial, fue portuaria. Ahora hay la posibilidad de que emerjan nuevos puertos, hay 3 proyectos muy importantes en curso, y estamos seguros, los que analizamos estos temas, que Buenaventura tendrá un relanzamiento económico, pero la ciudad no está todavía preparada en términos de infraestructura, de dotaciones tecnológicas, de hábitat, para poder ser una ciudad que tenga algún desarrollo industrial. Yo creo que el gran reto de Buenaventura es ese, una política pública del gobierno nacional, departamental y de las propias autoridades municipales que permita generar condiciones mucho mejores de desarrollo social y de desarrollo económico.